En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 1.700.000 casas cuyas paredes son de adobe. ¿Estas edificaciones pueden resistir un terremoto? ¿Qué tipo de reforzamiento se debe implementar en este tipo de viviendas? Y ante todo, ¿cuáles son las características estructurales de una casa de adobe? El adobe, al ser un material natural, tiene condiciones muy importantes en la parte térmica. Hace que una casa en clima templado, cálido o frío conserve el calor para estar confortable o sea fresco de día. Desde el punto de vista acústico, por tener una gran masa, tolera el tema del paso del ruido, cosa que a veces casas muy delgadas no lo permiten, como muros muy delgados. Es también una casa que evita las condensaciones, maneja muy bien el concepto del tema de la humedad. Y además es una casa saludable porque al ser un material natural no emite contaminación por degradación de químicos, ¿no? Si bien el adobe tiene muchas características positivas, según la norma E080 del Reglamento Nacional de Edificaciones, las viviendas construidas con este material deben de cumplir con varios requisitos para ganar sismorresistencia. Los muros de una casa de adobe, por ejemplo, deben ser más gruesos que el de una de ladrillo y cemento. La norma peruana indica que más o menos un muro de adobe debe ser de 40 centímetros. Entonces, con los 40 centímetros tenemos resistencia estructural y resistencia térmica. Arquitecto, ese es un muro de adobe, se ve bastante grueso. Sí, ahí van a comprobar las dos técnicas, ¿no? El muro grueso, que permite condiciones adecuadas, y el muro delgado, que no tiene las condiciones adecuadas. Y además hay una prueba que se hace para ver la resistencia del material y se va a comprobar que este resiste el movimiento y el otro va a empezar a tener fallas, a resquebrajarse, etc., ¿no? El sistema estructural sismo resistente existe en el adobe, en la norma de construcción peruana con tierra ya aparecen varias formas. Muro portante, ese es un sistema, muro con mochetas, que es otro sistema, el muro con refuerzo horizontal y vertical, que son con cañas, muro con malla gallinero puesto a los lados, que se van a entrelazar a través de unos elementos de arriostre y luego se enluce. Hay varias técnicas que ya la norma peruana contemplan y que hace que el muro de adobe no tenga necesidad de columnas, ¿no? Dentro de las técnicas de reforzamiento de un muro de adobe, sin duda destacan las geomallas. Para los muros en sí se puede utilizar la técnica de reforzamiento con geomallas. Este recubrimiento de los muros permite que los muros funcionen al momento de un sismo como algo íntegro, uniendo también los muros perpendiculares. Es como una envoltura que permite que los muros funcionen como un conjunto, permitiendo así una mejor resistencia ante un evento sísmico. El tema de enmallado básicamente es el hecho de reforzar una pared de adobe en ambos lados, en ambas caras de la pared, colocar mallas, amarrarlas con la finalidad de que puedan, ante un movimiento sísmico, por ejemplo, poder sin ningún problema absorber la energía, sea vertical o sea horizontal. Eso ha dado muy buenos resultados en todas las pruebas antisísmicas. Y la viga collar es un elemento importante que se coloca sobre los muros, que puede ser de caña de Guayaquil, de madera o incluso de concreto, que permite que los muros perpendiculares se unan y actúen de manera uniforme ante un evento sísmico. Por ejemplo, si el muro sufre una rajadura, ¿no? Tiene grietas, ¿cómo se puede reforzar, cómo se puede mejorar? Si la cuestión es no muy fuerte, no es muy estructural, de repente no ha rajado profundamente el muro, se puede resanar, ¿no? Colocándole más tierra y luego enlucido, pero si es una cosa ya mucho más seria, habría que apuntalar el muro, de repente sale más barato tumbarlo y hacerlo de nuevo. Puno es la región en donde más se construyen casas de adobe, según el INEI. En dicha zona se han levantado más de 220.000 viviendas con este material. En general, en la Sierra del Perú, sobre todo en zonas rurales, predomina el adobe. ¿Cómo deben ser los pisos de este tipo de edificaciones? En cuanto a los pisos de tierra, ¿no? Básicamente de adobe, ¿qué tipo de reforzamiento o qué tipo de cambio estructural se puede implementar? Normalmente cuando se construye con adobe, lo que hay que hacer es básico el tema de cimiento y sobrecimiento. El piso es complementario, pero lo importante es el cimiento y sobrecimiento sobre el cual se construyen los muros. La parte interior podría ser tierra, pero tiene que ser, o sea, la base de las paredes, básicamente tiene que haber cimientos y sobrecimientos bien de alguna manera confeccionados y construidos para que pueda soportar. Si es que hay problemas en sobrecimiento,
que tome contacto con la humedad del suelo, entonces se puede hacer un tratamiento para evitar eso. Se puede colocar un empedrado, laja, se puede colocar ladrillo, los ladrillos pasteleros que se colocan en el techo, o un poco más caro, la madera. La madera es lo ideal para tener una especie de entablillado que va a permitir el no contacto con el tema de la humedad y tampoco con el contacto de la transmisión térmica del piso y el frío, ¿no? Y sobre un primer piso de adobe, en algunos lugares se puede construir hasta 2 pisos, pero lo más recomendable es no aumentar el peso de la construcción. Tradicionalmente se usa la quincha. Actualmente tenemos tecnología como la quincha mejorada, que permite tener un segundo piso de calidad que no va a ser afectado por un sismo. Los pisos, además, deben tener un mantenimiento, sobre todo aquellos que están expuestos a la humedad, como sucede en Lima y en el resto de la costa. Solo en la capital hay más de 120.000 viviendas con piso de tierra. La presencia de humedad es un factor perjudicial porque el adobe es hidrófilo, es decir, absorbe agua y al hacerlo se debilita el muro. Dependiendo de las condiciones del lugar, por ejemplo, si estoy en un lugar muy húmedo, con mucha lluvia, necesito hacerle un mantenimiento constante. Inicialmente, si tengo un buen enlucido, solamente preocuparme por las pinturas, tratar de que los zócalos estén siempre evitando el contacto con el piso húmedo. Si no tengo un buen zócalo, ponerle un buen zócalo, y si tengo un buen zócalo, darle el mantenimiento para que no genere humedad. ¿Y cada cuánto tiempo? Bueno, mínimo una vez al año, pero si estoy en un lugar muy húmedo, de repente 2 veces al año, ¿no? Los techos en una casa de adobe también están normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Obviamente el techo tiene que tener el menor peso posible, ¿correcto? Hay estructuras en la actualidad que pueden sin ningún problema, desde calaminas hasta diferentes alternativas que en este momento el sector proporciona, evidentemente, a un costo bastante competitivo y no tienen mucho peso. Esa es la intención, ¿no? O sea, que puedan evitar el soportar demasiado peso en una estructura o una vivienda con adobe, ¿no? Los techos deben ser siempre livianos para casas de adobe, no se nos puede poner una losa ligera encima de una casa de adobe, o no se debe combinar, por ejemplo, una estructura de concreto con adobe. ¿Por qué? Porque a la hora de un sismo el concreto vibra de otra manera y lo va a pulverizar al adobe. Entonces tiene que ser una casa de adobe con techo liviano, techo de madera, que puede tener una cobertura de teja, puede tener una cobertura de fibra vegetal, puede tener cobertura también, ¿por qué no?, de esos techos verdes, pero que el techo sea liviano. ¿Qué otros materiales conversan con el adobe, arquitecto? Sí, la madera va muy bien, la caña, el bambú, puedo usar esas coberturas de teja, de ichu, de fibra vegetal, techos vegetales también pueden ir. Hay una combinación interesante ahora y hay también una vertiente, por ejemplo el superadobe, que son bolsas grandes que tienen tierra y se van apilando y luego se enlucen con tierra. Entonces se ve una casa que uno dice es todo adobe, pero no, son bolsas de tierra que se han ido apilando y dan una mucho mayor masa térmica y una resistencia muy grande. ¿El adobe se comporta igual tanto en la sierra como en la selva, en la costa? Sí, generalmente la condición del adobe no distingue clima, o sea, yo si lo trabajo bien va a funcionar en un clima cálido seco, me va a funcionar en un clima templado, húmedo como Lima. Lo que se tiene que hacer es buscar buenos materiales, buena tierra, la mezcla sea la adecuada, que el proceso sea el más estándar y que haya estructuras, cimientos sobre cimientos, vigas, columnas. Por ahí va el tema, más que la diferencia entre costa, sierra y selva. Una casa de adobe se ha caído, y por qué no vamos a decir lo cierto, pero se ha caído porque estaba mal construida, como se cayó en Pisco un edificio, un hotel de 5 pisos. O sea, cuando yo construyo mal, cualquier material va a venirse abajo. Si yo construyo bien, va a resistir el paso de un sismo, ¿no? Para construir bien una vivienda de adobe, es necesario planificar la edificación de la mano de expertos que manejen y respeten las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Solo así se podrán levantar casas de tierra duraderas y seguras.